¿Qué secreto guardaba una simple camarera para enfrentar sin temblar a la prometida del millonario más temido de la ciudad? Esa noche, frente a todos, una sola frase suya bastó para derrumbar un imperio levantado sobre mentiras. El restaurante Maison Aurelio brillaba como un cofre de cristal aquella noche. Las arañas de luz colgaban del techo como cascadas congeladas, derramando destellos sobre los manteles impecables y las copas que esperaban, vacías, el primer brindis de la velada. Era el sitio donde la ciudad acudía a celebrar fortunas, alianzas y matrimonios que se anunciaban en las páginas sociales antes de cumplirse. Y esa noche, una de esas alianzas estaba a punto de sellarse. Adrián Lombardi ocupaba la mejor mesa del salón, la del fondo, reservada solo para quienes podían pagar el privilegio del silencio y la distancia. A su lado, Esteban Vidal, su socio de toda la vida, repasaba en voz baja los últimos detalles de un contrato que cambiaría el rumbo de ambos. Pero Adrián apenas lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en la mujer que caminaba hacia ellos entre las mesas, recibiendo miradas como si el aire mismo se inclinara a su paso. Bianca Solar tenía ese andar de quien nunca ha pedido permiso para entrar a ningún lugar. Se acomodó frente a Adrián con una sonrisa estudiada. Dejó que él le besara la mano, y sin decir palabra, comunicó a todo el salón que esa noche le pertenecía. «Pediste el reservado privado para anunciarlo, ¿verdad?», dijo ella, jugando con el anillo que aún no llevaba puesto. «Quiero que todos lo sepan. Quiero que la ciudad entera sepa que me elegiste a mí». «Lo sabrán», respondió Adrián, con esa seguridad que solo da el dinero acumulado durante décadas. «Pero primero, cenemos como gente civilizada». Fue entonces cuando ella apareció. La camarera se acercó con la bandeja en alto, los pasos firmes, la espalda recta. Llevaba la cofia ajustada y el delantal atado con precisión, y se movía por el salón con una serenidad que no encajaba con el bullicio de los meseros más jóvenes. Tenía algo distinto, una calma extraña, casi antigua, como si nada en ese mundo de lujo pudiera intimidarla. Se llamaba Valentina Cruz. Y aunque nadie en esa mesa lo sospechaba todavía, su llegada estaba a punto de partir la noche en dos. «Buenas noches», dijo con voz pausada. «Permítanme servirles el agua mientras revisan la carta». Inclinó la jarra sobre la copa de Bianca con un movimiento exacto. El agua cayó limpia, sin una sola gota fuera de lugar. Pero Bianca, que llevaba toda la velada buscando un escenario, encontró su momento. «Espera», dijo de pronto levantando la mano. «¿Acaso no te enseñaron a servir primero a los caballeros? ¿De qué clase de lugar sacaron al personal esta noche?» El comentario cayó como una piedra en el agua quieta. Esteban levantó la vista del contrato. Adrián frunció el ceño, incómodo, pero no intervino. En las mesas cercanas, las conversaciones bajaron de volumen, como si el salón entero hubiera afinado el oído. Valentina no se inmutó. «Le ofrezco mis disculpas, señorita», respondió con suavidad, y se dispuso a servir a Adrián. Pero Bianca no había terminado. Algo en la compostura de aquella mujer la irritaba de un modo que no sabía nombrar. La calma de la camarera parecía un espejo donde ella no quería mirarse. «No, no, no», insistió, empujando ligeramente la copa, que se tambaleó sobre el mantel. «Mírala, mírenla todos. Esta gente cree que con un delantal puesto ya pertenece a un lugar como este. Dime una cosa, ¿sabes siquiera con quién estás hablando? ¿Sabes quién es el hombre que tienes enfrente?» «Bianca», murmuró Adrián, posando una mano sobre la mesa. «Es suficiente». «No me defiendas», cortó ella, sin apartar los ojos de la camarera. «Estoy cansada de que estas personas crean que merecen estar donde están. Quiero que me mire a los ojos y me diga su nombre, para asegurarme de que jamás vuelva a poner un pie en este restaurante». El salón contuvo el aliento. Un mesero joven se detuvo a media sala con una bandeja temblando entre las manos. Esteban bajó la mirada, avergonzado de presenciar aquello. Y Adrián, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo se le escapaba del control. Valentina dejó la jarra sobre la mesa. Con una lentitud que helaba la piel, levantó el rostro y miró a Bianca directamente a los ojos. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Sonrió. No con burla, no con rabia. Sonrió como sonríe alguien que acaba de reconocer un fantasma del pasado sentado a la mesa,
fingiendo ser otra persona. «Mi nombre es Valentina», dijo con voz serena, perfectamente audible en cada rincón del salón. «Pero creo, señorita Solar, que la verdadera pregunta no es si yo sé quién es usted. La verdadera pregunta es si usted recuerda quién era antes». El silencio que siguió fue absoluto. Bianca parpadeó. Su sonrisa se congeló a medio camino, como una máscara que de pronto deja de calzar. Algo cruzó por sus ojos. Un destello rápido, casi imperceptible, que solo alguien muy atento habría notado. Miedo. Un miedo viejo, enterrado, que ella creía haber sepultado para siempre. ¿De qué hablas?» Su voz, antes filosa, perdió el filo. «Yo no te conozco. Jamás te he visto en mi vida». «Es curioso», respondió Valentina sin alzar el tono, «porque yo a usted la recuerdo perfectamente. Recuerdo sus manos, recuerdo su voz, y recuerdo, sobre todo, la última noche en que la vi». Adrián miró a una y a otra, desconcertado. Esteban se inclinó hacia adelante. En las mesas vecinas, los comensales habían dejado de fingir que no escuchaban. «Esta mujer está loca», dijo Bianca, soltando una risa nerviosa que no engañó a nadie. «Adrián, haz que la echen. Ahora mismo. No voy a permitir que una empleada arruine nuestra noche con sus mentiras». Pero Adrián no se movió. Por primera vez en años, su instinto le decía que se quedara quieto. Había construido un imperio leyendo a las personas, detectando la grieta exacta en la voz de un rival antes de cerrar un trato. Y lo que acababa de escuchar en la voz de Bianca no era indignación, era pánico. «Espera», dijo él, despacio, y esa sola palabra bastó para que el mesero que ya se acercaba a retirar a Valentina se detuviera en seco. «Que termine de hablar». Bianca giró hacia él con los ojos muy abiertos. «¿Me estás pidiendo que escuche a esta mujer en lugar de a mí? Te estoy pidiendo que me dejes entender qué está pasando», respondió Adrián, y su voz tenía un fondo de acero que ella no le conocía. Valentina dio un paso al costado, lo justo para quedar frente a los dos. No buscaba el escándalo, no disfrutaba el momento. Había en su rostro una tristeza profunda, la de quien lleva un peso durante años, y de pronto descubre que ese peso tiene un nombre, y que ese nombre acaba de sentarse a cenar a 3 metros de distancia. «No vine a buscarla, señorita», dijo Valentina con voz queda. «No sabía que iba a encontrarla aquí. Pedí este trabajo porque lo necesitaba, como tanta gente lo necesita. Y de todas las mesas de este salón, el destino quiso ponerme justo frente a la suya. Si yo no hubiera dicho nada, usted nunca habría sabido que la reconocí. Pero usted decidió humillarme delante de todos. Y eso me dio el valor que me faltaba». «¿Valor para qué?», preguntó Adrián, casi en un susurro. Valentina respiró hondo. Cuando habló de nuevo, su voz tembló por primera vez en toda la noche. «Valor para preguntarle algo que llevo años queriendo preguntarle». Sus ojos se clavaron en Bianca. ¿Alguna vez piensa en él? ¿Alguna vez, en medio de todo este lujo, se pregunta qué fue del niño que dejó atrás? La copa que Bianca sostenía resbaló de sus dedos y cayó sobre el mantel. El agua se extendió como una mancha lenta, imparable, mojando los bordes del contrato que Esteban había dejado a un lado. Pero nadie hizo el menor gesto por secarla. Adrián se volvió hacia su prometida con una pregunta entera escrita en el rostro. «Bianca», dijo, y su voz ya no era la de un hombre seguro. «¿De qué niño está hablando?» Bianca abrió la boca. La cerró. Su pecho subía y bajaba con una respiración entrecortada. Toda la elegancia, todo el control que la había acompañado al entrar al salón, se desmoronaba a una velocidad que ella no lograba detener. «Es mentira», logró decir al fin, con un hilo de voz. «Todo lo que dice es mentira». «Entonces míreme a los ojos», respondió Valentina con una serenidad devastadora. «Y dígame que no sabe de quién hablo. Mírela, señor Lombardi. Mire si le miente a usted con la misma facilidad con que cree que me está mintiendo a mí». El salón entero parecía haberse detenido en el tiempo. Los músicos del rincón habían dejado de tocar. Los meseros permanecían inmóviles, como figuras de un cuadro. Y en el centro de todo, 3 personas y una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando salir a la luz. Adrián tomó la mano de Bianca. Estaba helada. «Respóndele», dijo él. «Por favor. Solo dime que es mentira y nos vamos de aquí ahora mismo». Bianca lo miró.
Miró a Esteban, que apartó la vista. Miró a la camarera, que la observaba sin odio, solo con una pena inmensa. Y finalmente, 2 lágrimas se desbordaron y rodaron por sus mejillas, arrastrando consigo toda la máscara que había construido durante años. No dijo que era mentira. No dijo nada. Y ese silencio fue más demoledor que cualquier confesión. Adrián soltó su mano lentamente, como si de pronto no la reconociera. Se puso de pie, sin saber muy bien hacia dónde ir, y se quedó allí, en mitad del salón más elegante de la ciudad, sintiendo que el suelo que había pisado con tanta seguridad toda su vida acababa de abrirse bajo sus pies. «Necesito que alguien me explique», murmuró. «¿Qué está pasando aquí?». Valentina bajó la mirada hacia la jarra que aún descansaba sobre la mesa. Cuando volvió a hablar, lo hizo casi para sí misma, con la voz rota de quien ha guardado un dolor durante demasiado tiempo. «Lo que pasa, señor Lombardi», dijo, «es que hace muchos años, en una noche de lluvia, una mujer dejó a un niño en la puerta de un lugar para nunca más volver. Y yo fui la persona que abrió esa puerta». Levantó los ojos y miró a Bianca por última vez aquella noche. «Ese niño sigue vivo», dijo, «y tiene una pregunta para usted». El murmullo regresó al salón de a poco, como el agua que vuelve a su cauce después de la tormenta. Pero ya nada era igual. Las miradas iban y venían entre la mesa del fondo y la camarera que seguía de pie, y el aire estaba cargado de algo que ningún lujo podía disimular. La sensación de que acababan de presenciar el principio de una historia que cambiaría varias vidas. Adrián Lombardi se dejó caer de nuevo en su silla. El hombre que minutos antes controlaba cada gesto de la velada parecía ahora un náufrago buscando dónde sostenerse. «Quiero hablar con usted», le dijo a Valentina. «Pero no aquí, no delante de toda esta gente. No, Adrián». Bianca alargó la mano hacia él con la voz quebrada. «No le creas nada. No sabes lo que está intentando hacer. Esta mujer apareció de la nada y...» «Bianca». Él la interrumpió sin alzar la voz, y esa quietud fue más dura que cualquier grito. «Te di la oportunidad de decirme que era mentira. No la tomaste». Ella retrocedió como si la hubieran golpeado. Esteban se levantó con discreción y le hizo una seña al encargado del restaurante, un hombre que se acercaba ya con paso nervioso, temiendo por el escándalo en su salón más exclusivo. «Necesitamos un lugar reservado», dijo Esteban en voz baja. «Y discreción. El señor Lombardi lo agradecerá». El encargado asintió con prisa y los condujo hacia un salón privado, apartado del bullicio, con paredes forradas en madera oscura y una sola mesa redonda en el centro. Allí entraron los 4, Adrián, Bianca, Esteban y Valentina. La puerta se cerró, y con ella quedó afuera el mundo de las apariencias. Adrián señaló una silla a Valentina. «Siéntese, por favor». «Prefiero estar de pie, señor. Llevo toda la vida sirviendo mesas. No sabría qué hacer sentada en una». Había en esa frase una dignidad tan limpia que Adrián sintió vergüenza de su propio mundo. Esa mujer no había venido a pedir nada. No quería su dinero, ni su lástima, ni un lugar en su mesa. Y eso, en el universo de Adrián, donde todos siempre querían algo, resultaba casi incomprensible. «Dígame quién es usted», pidió él, «y dígame la verdad. Toda». Valentina cruzó las manos sobre el delantal. Por un instante, su mirada se perdió en algún punto invisible, como si volviera a un tiempo lejano que cargaba a cuestas todos los días. «Antes de servir mesas», comenzó, «trabajé muchos años cuidando niños. Era enfermera, en un lugar que se llamaba Hogar Santa Rosa, un refugio para los pequeños que nadie reclamaba. Allí llegaban los hijos del abandono, señor Lombardi, los que aparecían en la puerta sin una nota, sin un nombre, sin nadie que volviera a buscarlos». Adrián escuchaba sin pestañear. Bianca, en cambio, se había encogido en su silla, los brazos cruzados sobre el pecho, como si quisiera desaparecer. «Una noche de tormenta, como tantas», continuó Valentina. «Escuché que golpeaban, no con los nudillos, con desesperación. Cuando abrí, no había nadie. Solo una manta sobre el escalón, y dentro de la manta, un bebé, tan pequeño que cabía en mis 2 manos. Estaba helado, temblando, pero no lloraba. Solo me miraba, como si ya supiera que el mundo lo había soltado demasiado pronto». La voz de Valentina se quebró apenas, pero se recompuso enseguida.
Alcancé a ver una silueta alejándose bajo la lluvia. Corrí, grité, pedí que volviera. La silueta no se detuvo. Esa noche entendí algo que jamás olvidé. Hay puertas que se cierran para siempre, y del otro lado queda alguien que pasará la vida entera preguntándose por qué. Adrián tragó saliva. Giró lentamente la cabeza hacia Bianca. ¿Eras tú? Bianca no respondió. Tenía la vista fija en la madera de la mesa, las manos apretadas hasta que los nudillos perdieron color. Te hice una pregunta, insistió él, y por primera vez había dolor en su voz, no solo asombro. La mujer que conozco, la que me dijo que no tenía familia, que estaba sola en el mundo, que por eso entendía tan bien mi soledad. Esa mujer dejó a un niño en la puerta de un refugio. No lo entiendes, estalló Bianca, y las lágrimas volvieron, pero esta vez con rabia. No tienes idea de lo que era mi vida entonces. No tenía nada, ni techo, ni trabajo, ni un solo peso para darle de comer. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que lo viera morir de hambre conmigo en la calle? El salón privado se llenó de un silencio espeso. Esteban bajó la mirada. Adrián se quedó muy quieto, procesando cada palabra como quien recibe golpes que no puede esquivar. Así que sí era cierto, murmuró él. Yo era joven, dijo Bianca, ahora en voz más baja, casi suplicante. Estaba sola. El padre se había ido. No tenía a nadie. Pensé que en un lugar así estaría mejor que conmigo. Pensé que le estaba dando una oportunidad. Lo hice por él, no contra él. Valentina la miró, y en sus ojos no había triunfo. Solo una tristeza vieja, gastada de tanto cargarla. Le voy a creer una cosa, señorita, dijo con suavidad. Le voy a creer que aquella noche estaba desesperada. He visto a muchas madres rotas dejar a sus hijos porque el hambre les arrancó las fuerzas. El abandono, a veces, es el último acto de amor de quien ya no puede más. No vine a juzgarla por aquella noche. Bianca levantó la vista, sorprendida. Entonces, ¿qué quiere de mí? Lo que no le perdono, continuó Valentina, y su voz cobró firmeza. No es lo que hizo cuando no tenía nada. Es lo que hizo después. Porque usted no se quedó pobre, señorita Solar. Usted volvió a tener. Volvió a tener techo, ropa fina, dinero. La he visto en las revistas. La he visto del brazo de hombres importantes. En fiestas, en estrenos. Tuvo años. Tuvo recursos. Tuvo 1000 oportunidades de volver a esa puerta y preguntar por aquel niño. Y no volvió ni una sola vez. El golpe dio justo donde tenía que dar. Bianca abrió la boca para defenderse, pero no encontró las palabras. ¿Sabe lo que es criar a un niño que se duerme cada noche preguntando por qué su madre no vuelve? Prosiguió Valentina. Yo lo sé, porque cuando nadie reclamó a ese bebé, cuando los meses pasaron y la silueta de aquella noche jamás regresó, fui yo quien se quedó con él. Lo crié como pude. Le di mi apellido. Le di mis noches en vela cuando tenía fiebre, mi comida cuando no alcanzaba para 2. Y cada palabra de aliento que pude reunir cuando los otros niños le preguntaban por qué él no tenía mamá. Adrián cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, estaban húmedos. ¿Lo crió usted?, preguntó con la voz tomada. ¿Todos estos años? Lo crié yo, respondió Valentina. Y por primera vez sonrió, una sonrisa pequeña pero verdadera. Y le juro, señor Lombardi, que de todas las cosas difíciles que me ha tocado vivir, ese niño fue la única que valió cada lágrima. Es lo más bueno que tengo, lo más bueno que he hecho en esta vida. Bianca la escuchaba ahora con una expresión distinta. Algo se movía detrás de sus ojos. No solo miedo a ser descubierta, sino algo más hondo, más doloroso. La imagen de un hijo que ella había imaginado perdido, muerto quizás, y que de pronto resultaba estar vivo, criado, querido, por otra. ¿Está bien?, preguntó en un susurro, casi sin atreverse. ¿Él está bien? Valentina la miró largamente antes de responder. ¿Ahora le interesa? Por favor, insistió Bianca, y por primera vez en toda la noche no había arrogancia en su voz, solo la súplica desnuda de una madre. Por favor, solo dígame si está bien. Valentina sintió que algo se le aflojaba en el pecho. Era una mujer incapaz de negarle a nadie una palabra de consuelo, ni siquiera a quien menos lo merecía. Está vivo, dijo al fin. Está sano. Es un buen muchacho. Trabajador, noble,
con un corazón demasiado grande para todo lo que le tocó. Pero no me pregunte si está bien, porque hay heridas que no se ven, y esa de no haber sido querido por quien debía quererlo primero, esa la lleva todos los días, aunque sonría. El salón privado quedó en silencio. Hasta Esteban, que había presenciado 1000 negociaciones imposibles sin mover un músculo, tenía ahora el rostro descompuesto. Adrián se pasó las manos por la cara. Necesitaba ordenar el caos que sentía dentro. La mujer con la que iba a casarse, la que llamaba el amor que llegó tarde a mi vida, le había mentido en lo más profundo. No por un error, no por una noche de juventud y desesperación, sino por años de silencio cómodo, de revistas y fiestas, mientras a pocas calles de distancia un niño crecía preguntando por ella. «Necesito aire», dijo levantándose. «Adrián, espera». Bianca se incorporó de un salto. «Déjame explicarte. Déjame contarte todo desde el principio. No es como parece, te lo juro. Yo iba a buscarlo. Lo pensé tantas veces, pero nunca lo hiciste», completó él, con una calma que dolía más que el reproche. «Eso es lo único que importa, Bianca. No lo que pensaste, lo que hiciste». Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia Valentina. «¿Cómo se llama?», preguntó. «El muchacho». Valentina dudó un instante. Pronunciar ese nombre frente a todos era abrirle la puerta de su mundo a gente que podía hacerle daño. Pero algo en los ojos de Adrián la convenció de que el daño, esta vez, no vendría de él. «Se llama Mateo», dijo. «Mateo Cruz. Lleva mi apellido porque hasta esta noche era el único que tenía». El nombre cayó en el salón como una llave girando en una cerradura olvidada. Adrián lo repitió en voz baja, como si lo guardara. «Mateo», murmuró. Y entonces ocurrió algo extraño, algo que Valentina no supo interpretar en ese momento, pero que recordaría después con un escalofrío. Al escuchar ese nombre, Adrián Lombardi se quedó petrificado, no por Bianca, no por la historia del abandono, sino por el nombre en sí. Como si ese nombre, Mateo, tocara una cuerda enterrada en lo más hondo de su propia memoria. Como si él también, en algún rincón de su pasado, hubiera perdido a alguien que llevaba ese nombre. «¿Pasa algo, señor?», preguntó Valentina, notando su palidez. Adrián tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó distinta, lejana. «¿Cuántos años tiene el muchacho?», preguntó. «Los suficientes para entender todo lo que está pasando esta noche», respondió ella, sin dar una cifra, porque jamás había necesitado contar los años de su hijo para saber cuánto lo amaba. «¿Por qué lo pregunta?». Adrián no contestó. Apretó la mandíbula, miró a Esteban con una expresión que su socio conocía bien, la de un hombre haciendo cálculos imposibles, y guardó silencio. Pero Esteban sí lo entendió, y lo que entendió le heló la sangre, porque Esteban conocía un secreto de Adrián que nadie más en esa habitación conocía, un secreto del que su amigo no hablaba jamás, una pérdida antigua, enterrada bajo años de trabajo y dinero, que llevaba precisamente ese nombre. «Adrián», dijo Esteban con cautela, «no te adelantes. Hay muchos muchachos con ese nombre. No saques conclusiones que...». «Vámonos», cortó Adrián, recobrando de golpe la compostura. «Esta noche ya nos dio demasiado». Se volvió hacia Valentina por última vez. «Voy a buscarla», dijo. «Mañana, pasado, no sé cuándo, pero voy a volver a buscarla. Y le pido un solo favor. No le diga nada de esto al muchacho todavía. Por su bien y por el mío». Valentina lo miró con desconfianza. «¿Por el suyo?», preguntó. «¿Qué tiene usted que ver con mi hijo, señor Lombardi?». Adrián abrió la boca, la cerró, y en lugar de responder, hizo algo que dejó a Valentina aún más perpleja. Bajó la mirada, como si tuviera miedo de la respuesta. «Quizás nada», dijo en un susurro. «O quizás todo. Eso es lo que necesito averiguar». Y salió del salón privado dejando 3 preguntas suspendidas en el aire, y a Valentina con el corazón latiéndole de un modo que no sentía desde aquella noche de tormenta, muchos años atrás, cuando abrió una puerta y el destino le puso un niño en las manos. La ciudad se deslizaba tras los cristales del automóvil como un río de luces que Adrián Lombardi ya no veía. Esteban conducía despacio, sin atreverse a romper el silencio que ocupaba todo el asiento trasero. Su amigo miraba al frente,
pero su mente estaba en otra parte, atrapada en una sola palabra que daba vueltas sin descanso. Mateo. «Detén el auto», pidió de pronto Adrián. «Estamos a mitad de la avenida, no puedo». «Deténlo, por favor». Esteban orilló el vehículo. Adrián bajó la ventanilla y respiró el aire frío de la noche como si le faltara desde hacía rato. Cuando habló, su voz salió ronca, distinta a la del hombre seguro que había entrado al restaurante horas antes. «Ella me dijo que había muerto», murmuró. «Esteban, ella me miró a los ojos y me dijo que nuestro hijo no había sobrevivido al parto. Lloré con ella. La sostuve mientras lloraba. Cargué ese dolor durante todos estos años pensando que era un duelo compartido». Esteban cerró los ojos. Había temido escuchar esas palabras desde el instante en que Valentina pronunció aquel nombre en el salón privado. «Yo nunca creí del todo en esa historia», confesó al fin. «Nunca hubo certificado. Nunca hubo una tumba que pudieras visitar. Cada vez que querías saber dónde lo habían sepultado, ella cambiaba de tema, lloraba, y tú la dejabas en paz porque no soportabas verla sufrir. Lo atribuía a su dolor, pero algo no encajaba. Lo supe siempre». Adrián apretó los puños sobre las rodillas. «Entonces, si lo que dijo esa mujer en el restaurante es verdad», su voz se quebró. «Mi hijo no murió. Lo dejaron en una puerta, bajo la lluvia. Y creció a unas cuantas calles de mí, preguntando por una madre que jamás volvió, mientras yo lo lloraba como muerto sin saber que respiraba el mismo aire que yo. El peso de esa idea era demasiado grande para caber en un automóvil». Adrián se llevó las manos a la cara, y por primera vez en muchos años, el hombre que jamás se permitía flaquear delante de nadie, dejó escapar el llanto contenido de toda una vida. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, otra escena se desarrollaba en las sombras. Valentina había salido del restaurante por la puerta de servicio, todavía temblando. Apenas alcanzó la acera, una voz la detuvo. «Espera, por favor». Bianca la esperaba junto a un automóvil, lejos de las miradas. Ya no quedaba en ella nada de la mujer altiva del salón. Tenía el maquillaje corrido, los brazos cruzados contra el frío, y en los ojos una ansiedad que la volvía casi irreconocible. «No tenemos nada de qué hablar», dijo Valentina apurando el paso. «Te lo suplico». Bianca se interpuso en su camino. «Solo un minuto. Escúchame». Valentina se detuvo. No por miedo, sino porque había algo en la voz de aquella mujer que reconocía bien. La desesperación de quien está a punto de perderlo todo. «Habla, entonces», concedió. Bianca buscó las palabras, y al no encontrarlas, hizo lo único que sabía hacer cuando se sentía acorralada. Abrió su bolso y sacó un fajo de billetes. «Toma», dijo, extendiéndoselo con la mano temblorosa. «Hay más, mucho más. Solo dime cuánto necesitas. Una casa, un negocio, lo que quieras. Te lo doy. Solo desaparece. Llévate al muchacho lejos de aquí, y no vuelvas a aparecer en mi vida nunca más». Valentina miró el dinero. Luego miró a Bianca, y la pena que sintió fue tan grande que casi le dolió el pecho. «Guarde su dinero», respondió con calma. «Usted no entiende nada, ¿verdad? Cree que todo en este mundo tiene un precio. Cree que puede comprar mi silencio igual que compró sus vestidos y sus joyas. Pero hay algo que usted perdió hace mucho tiempo y que ningún billete puede devolverle: el derecho a decidir sobre la vida de ese muchacho. Ese derecho se lo regaló a otra persona la noche que lo dejó en aquella puerta. Y esa persona soy yo». La mano de Bianca cayó, derrotada. El dinero quedó suspendido entre las dos. «Inútil. No quiero hacerle daño a nadie», dijo Bianca, y su voz se rompió. «Solo quiero... Adrián es lo único bueno que me pasó en años. Si él se entera de toda la verdad, lo voy a perder. Lo voy a perder todo». «Quizás», respondió Valentina sin dureza. Debió pensar en eso antes de construir su vida sobre una mentira tan grande. Iba a marcharse cuando Bianca dijo algo que la detuvo en seco. «Tú no sabes toda la historia», soltó. «Crees que lo sabes, pero no. Hay cosas de esa noche que ni siquiera tú conoces. Cosas que cambiarían lo que piensas de mí». Valentina se giró, despacio. «¿Qué cosas?». Pero Bianca, asustada de sus propias palabras, dio un paso atrás. «Olvídalo», murmuró. «No debí decir nada». Subió a su automóvil y arrancó, dejando a Valentina sola en la acera,
con una nueva pregunta clavada en el pecho. Porque por primera vez en toda la noche, había escuchado en la voz de Bianca algo que no era cálculo ni soberbia. Era culpa verdadera. Y la culpa verdadera siempre esconde una historia que aún no ha sido contada. Los días que siguieron transformaron a Adrián por completo. El hombre que medía cada minuto de su agenda como si fuera oro empezó a faltar a reuniones, a delegar contratos, a desaparecer durante horas. Esteban lo cubría como podía, pero sabía que su amigo ya no le pertenecía al mundo de los negocios. Le pertenecía a una sola misión. «Necesito encontrar el hogar Santa Rosa», le había dicho Adrián. «Necesito ver los registros de aquella época. Necesito una prueba. No puedo acusar a Bianca. No puedo reclamar nada. No puedo mirar a ese muchacho a los ojos basándome solo en una coincidencia de nombres». La búsqueda no fue sencilla. El antiguo refugio había cerrado sus puertas tiempo atrás, y sus archivos se habían dispersado entre dependencias municipales y cajas olvidadas en depósitos polvorientos. Pero Adrián tenía algo que la mayoría de las personas no: recursos y una determinación que rozaba la obsesión. Una tarde, después de remover cielo y tierra, Esteban entró a su oficina con una carpeta amarillenta en las manos y el rostro grave. «Lo encontré», dijo. «El registro de ingreso de aquella noche». Adrián se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Tomó la carpeta con manos torpes y la abrió. Allí, en una hoja gastada por el tiempo, una caligrafía cuidada había anotado lo esencial. Un menor recibido en la madrugada, hallado en la entrada durante una tormenta, sin documentación, sin nota, sin nombre. Y al pie, la firma de quien lo había recibido y se había hecho cargo de él. Valentina Cruz, enfermera responsable. Adrián leyó la fecha. La comparó mentalmente con aquel otro día, el más oscuro de su vida, cuando Bianca le había jurado entre lágrimas que su hijo había nacido sin vida. Las dos fechas no solo coincidían, eran prácticamente la misma. La carpeta resbaló de sus manos. «Es él», susurró. «Esteban, es mi hijo. No murió. Nunca murió. Ella lo entregó esa misma madrugada y volvió a casa a decirme que lo habíamos perdido». Esteban no supo qué decir. Apoyó una mano en el hombro de su amigo, y los dos hombres permanecieron así, de pie, frente a una verdad demasiado pesada para soportarla en pie. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Esteban al fin. Adrián recogió la carpeta del suelo con un cuidado casi sagrado, como si entre esas hojas viejas latiera el corazón que había llorado sin razón durante tantos años. «Voy a conocerlo», dijo, «pero no como un extraño que aparece a reclamar lo que perdió. No quiero arruinarle la vida a ese muchacho irrumpiendo de golpe. Él tiene una madre, la única que lo cuidó, la única que se quedó. Lo mínimo que puedo hacer es acercarme con respeto, y eso empieza por hablar primero con ella». Esa misma tarde, Adrián averiguó dónde trabajaba Valentina ahora, y se presentó en el modesto comedor La Cobija, un local sencillo de barrio donde ella servía mesas para sostener su hogar. Lo vio todo el mundo entrar, un hombre de presencia imponente en un lugar de gente trabajadora. Pero él no buscaba a nadie de las mesas. Buscaba a la mujer que salía de la cocina con una bandeja en las manos. Valentina lo reconoció de inmediato. Dejó la bandeja sobre el mostrador y caminó hacia él con el corazón en la garganta. «Le pedí que no volviera a buscarme», dijo en voz baja, para que nadie más oyera. «Le pedí que dejara a mi hijo en paz». «Lo sé», respondió Adrián. «Y le juro que lo último que quiero es hacerle daño. Pero necesito que vea algo. Y después de que lo vea, si me pide que me vaya y nunca regrese, lo haré. Le doy mi palabra». Le tendió la carpeta amarillenta. Valentina dudó, pero terminó por tomarla. Reconoció enseguida el viejo formato del refugio, su propia letra, su propia firma. Y entonces Adrián, con la voz temblando, le mostró otro papel. Una fotografía gastada de él, mucho más joven, abrazando a una mujer embarazada que Valentina reconoció al instante. Era Bianca. «El niño que usted recibió esa noche», dijo Adrián, y dos lágrimas le corrieron por el rostro sin que intentara detenerlas. «No fue abandonado por una madre soltera y sola, como ella le hizo creer. Fue arrancado de un padre que lo esperaba con el alma, un padre al que le dijeron que su hijo había muerto. Ese padre soy yo, Valentina. Mateo no es solo el niño que usted salvó, es el hijo que a mí me robaron.
El comedor entero pareció desvanecerse alrededor de Valentina. La bandeja, las mesas, el ruido de los platos, todo se volvió lejano. Solo existían esas palabras y el suelo que parecía moverse bajo sus pies. Durante años se había preguntado de dónde venía aquel bebé que el destino le había puesto en las manos. Y ahora la respuesta estaba frente a ella, llorando como un hombre que acababa de recuperar algo que creía enterrado para siempre. «No puede ser», musitó. «No puede ser. Entiendo que necesite tiempo», dijo Adrián. «Entiendo que tenga miedo, pero le prometo una cosa. Jamás voy a intentar quitarle a Mateo. Usted es su madre. Lo será siempre. Yo solo quiero conocer al hijo que pensé que había perdido. Aunque sea de lejos, aunque sea una sola vez». Valentina abrió la boca para responder, pero las palabras no llegaron, porque en ese preciso instante, la campanilla de la puerta del comedor sonó, y una voz joven y cálida resonó en el local, alegre, ajena por completo a la tormenta que estaba a punto de envolverla. «Mamá, terminé temprano las clases. Vine a ayudarte con el turno». Valentina se giró, helada. Mateo acababa de entrar, y por primera vez en su vida, sin saberlo, su hijo estaba parado a pocos metros del padre que el destino le había negado. Adrián se quedó sin aire. Lo miró como quien mira un milagro. Y Valentina, atrapada entre los dos hombres más importantes de aquella historia, comprendió que el secreto que había guardado durante tantos años estaba a punto de estallar de la forma más inesperada. El tiempo se detuvo en la cobija. Mateo entró con una sonrisa abierta, dejó su mochila sobre una silla y se acercó al mostrador sin notar la tensión que flotaba en el aire como un trueno a punto de caer. «Llegué a tiempo, ¿verdad?», dijo, abrazando a Valentina por los hombros. «Te dije que no me iba a quedar en la biblioteca hasta tarde. Hoy te ayudo con todo». Valentina sintió que las piernas le fallaban. Frente a ella estaba el hombre que acababa de revelarle la verdad más grande de su vida, y a su lado, ajeno a todo, el muchacho que era el centro de esa verdad. Padre e hijo, juntos por primera vez, y solo ella sabía el lazo invisible que los unía. «Mateo», logró decir con la voz tomada, «este señor es un cliente. Vino a conversar conmigo de un asunto». Adrián no podía hablar. Tenía los ojos clavados en el rostro del muchacho, buscando en cada rasgo el eco de un parecido, y lo encontraba en todas partes. En la forma de los ojos, en el modo de inclinar la cabeza al sonreír, en algo más profundo que ningún espejo podría nombrar. Era como mirar una fotografía de sí mismo rescatada de un tiempo que creía perdido. «Mucho gusto, señor», dijo Mateo, extendiendo la mano con la naturalidad de quien fue criado para respetar a todos. «¿Le ofrezco algo? Mi mamá hace el mejor café de todo el barrio. Eso no se lo va a dar ningún restaurante elegante de los del centro». Adrián estrechó esa mano, y al sentir la palma del muchacho contra la suya, una corriente le subió por el brazo y se le instaló en el pecho. Tuvo que apretar los dientes para no quebrarse allí mismo. «Te lo agradecería», respondió con un hilo de voz. «Un café estaría bien». Mateo se metió detrás del mostrador con la energía de quien ama lo que hace. Mientras preparaba la bebida, habló sin parar, como suelen hacer los jóvenes que llevan la luz por dentro. «Sabe, estoy estudiando para entrar a la universidad», contó con orgullo. «Quiero ser maestro. Mi mamá siempre dice que la única herencia que me pudo dejar fue enseñarme a leer. Y mire usted, resultó ser la mejor herencia del mundo. Yo quiero hacer lo mismo por otros chicos, por los que no tienen a nadie que les enseñe». Adrián escuchaba cada palabra como quien recibe un regalo que no merece. Ese muchacho, criado sin lujos, sin un padre, sin más fortuna que el amor de una mujer que lo había recogido de una puerta bajo la tormenta, hablaba de dar, no de recibir, de enseñar a los que no tienen a nadie, como si la propia herida de su origen lo hubiera vuelto más generoso en lugar de más amargo. «Tu madre debe estar muy orgullosa de ti», dijo Adrián. «Más bien soy yo el que está orgulloso de ella», respondió Mateo colocando la taza humeante frente al hombre. «Usted no se imagina lo que esta mujer trabajó por mí. Hubo inviernos en que ella comía menos para que a mí no me faltara. Yo lo sabía, aunque ella creía que no me daba cuenta. Por eso le prometí algo. El día que yo tenga mi primer sueldo de maestro,
Lo primero que voy a hacer es sacarla de estas mesas. Que descanse. Que alguien la cuide a ella, por una vez en la vida. A Valentina se le llenaron los ojos, pero fue Adrián quien tuvo que girar el rostro hacia la ventana para que el muchacho no lo viera llorar. Llevaba toda su vida rodeado de gente que lo adulaba por su dinero, que medía su valor en cifras. Y de pronto, un joven que no tenía nada le estaba dando, sin saberlo, la lección más grande que había recibido jamás, que la verdadera riqueza no se cuenta en una cuenta bancaria, sino en la gratitud de un hijo hacia quien lo amó de verdad. «Es un buen plan», dijo Adrián cuando recuperó la voz. «Cuídalo, y cuídala a ella. Siempre», respondió Mateo, sin la menor duda. Un grupo entró al comedor pidiendo mesa, y el muchacho corrió a atenderlos, dejando por un momento a solas a su madre y al extraño que lo observaba como si fuera el milagro más improbable del mundo. «Ya lo vio», murmuró Valentina. «Ahora, por favor, váyase, antes de que algo se le escape, antes de que él empiece a sospechar. Necesito hablar con usted en privado», pidió Adrián. «Solo unos minutos. Después me iré, lo prometo». Valentina dudó, pero le pidió a una compañera que cubriera su turno, y condujo a Adrián a la pequeña trastienda del comedor. Un cuarto angosto con cajas apiladas y una sola bombilla colgando del techo. Cerró la puerta. Allí, lejos de Mateo, los dos se miraron como dos personas que cargaban, cada una a su manera, el mismo dolor de años. Adrián sacó de su saco una fotografía. La que había mostrado antes. Él, mucho más joven, junto a una mujer embarazada. Esa noche, cuando ella regresó sin el bebé, dijo: «Me dijo que nuestro hijo había nacido sin vida. Me arrodillé en el piso de un hospital llorando a un niño que jamás vi. Le puse un nombre en mi cabeza, aunque nunca pude pronunciarlo en voz alta sin romperme. Y ese nombre, Valentina, era Mateo». Valentina se llevó una mano a la boca. «No», susurró. «No es posible. Yo le puse ese nombre. Lo elegí yo». Una madrugada, mirándolo dormir, pensé que necesitaba un nombre fuerte, un nombre de los que protegen, y se me vino ese. «O quizás», dijo Adrián con los ojos húmedos, «hay cosas que un padre y un hijo comparten aunque la vida los haya separado. Quizás algo en la sangre la guió a usted a llamarlo igual que lo habría llamado yo». Los dos se quedaron en silencio, sobrecogidos por la enormidad de aquella coincidencia. Valentina, que había abierto una puerta una noche de tormenta sin saber a quién recibía, comprendía ahora que el destino había tejido esa historia con hilos que ella jamás imaginó. «No vine a quitárselo», insistió Adrián. «Se lo juro por lo único sagrado que me queda. Usted lo crió. Usted le enseñó a ser el hombre que es. Yo solo le pido permiso para estar cerca, para conocerlo de a poco, y para que, cuando llegue el momento justo, él sepa la verdad sin que esa verdad lo destruya». Valentina lo miró largamente. Buscaba en él la sombra del hombre arrogante del restaurante, y no la encontraba. Solo quedaba un padre roto, suplicando una segunda oportunidad que la vida le había arrancado sin culpa suya. «Le voy a dar una oportunidad», dijo al fin, «pero al ritmo de él, no al suyo. Si en algún momento veo que esto le hace daño a mi hijo, desaparece y no vuelve nunca. ¿Entendido?» «Entendido», respondió Adrián, y por primera vez en años sonrió de verdad. Pero esa frágil tregua estaba a punto de tambalearse. Mientras tanto, en las oficinas de Lombardi, Esteban no había dejado de remover el pasado. Algo en aquella vieja historia no terminaba de cuadrarle. Si Bianca había abandonado al niño esa madrugada y nunca más había vuelto, ¿por qué cargaba con una culpa tan honda, tan visible? La gente que abandona sin remordimiento no tiembla como ella había temblado en el restaurante. Decidió revisar de nuevo los archivos dispersos del antiguo refugio. Pasó horas entre cajas polvorientas, leyendo registros descoloridos, hasta que dio con un libro de visitas que casi nadie había vuelto a abrir en años. Y allí, entre páginas pegadas por la humedad, encontró una anotación que le heló la piel. Semanas después de aquella madrugada de tormenta, una joven había llegado al hogar Santa Rosa preguntando por un bebé entregado durante una tormenta. La administradora de turno, una tal Olga Ferreira, había registrado la visita con pocas palabras. La joven se veía angustiada, pedía ver al niño, decía que se había arrepentido. Pero ese día Valentina no estaba, y por las reglas de aquel entonces,
sin documentos que probaran parentesco. Nadie podía mostrarle al menor a una desconocida. Le dijeron que volviera con papeles. Le dijeron que el caso ya estaba en proceso. Le dijeron tantas cosas que la joven se marchó deshecha. Y nunca regresó. Esteban leyó la fecha. Leyó la descripción. No había nombre completo en el registro, pero la coincidencia era demasiado precisa para ser otra persona. Bianca había vuelto. Semanas después de dejar a su hijo, arrepentida, había regresado a buscarlo. Y un sistema rígido, una regla mal aplicada, una puerta cerrada en el momento equivocado, la habían echado sin que jamás supiera que el niño estaba ahí, vivo, a pocos metros de ella. Las manos de Esteban temblaron sobre el libro. Toda la historia que creían conocer se acababa de partir en dos. Bianca seguía siendo culpable de muchas cosas, de la mentira a Adrián, de los años de silencio, de la soberbia con que había construido su nueva vida. Pero no era la madre fría y calculadora que todos habían imaginado en el restaurante. Era una mujer que había cometido un acto de desesperación, que se había arrepentido demasiado pronto, y a quien la vida le había cerrado la única puerta que pudo haberlo cambiado todo. Esteban tomó su teléfono y marcó a Adrián con el pulso acelerado. «Necesito que vengas», dijo apenas escuchó la voz de su amigo. «Encontré algo que cambia todo lo que pensamos de Bianca». «¿De qué hablas?», preguntó Adrián, todavía en la trastienda del comedor. Esteban respiró hondo antes de soltarlo. Ella volvió a Adrián. Bianca regresó al refugio a buscar al niño. Estaba arrepentida, y la echaron. Le cerraron la puerta en la cara sin saber que su hijo estaba del otro lado. Del otro lado de la línea, el silencio fue absoluto. Adrián miró a Valentina, que lo observaba sin entender. Sintió que el suelo volvía a moverse bajo sus pies, igual que la noche del restaurante. Acababa de empezar a odiar a Bianca con todas sus fuerzas. Acababa de jurarse que jamás la perdonaría. Y ahora, de golpe, le ponían delante una verdad que lo obligaba a mirarla de nuevo, con otros ojos. «¿Estás seguro?», preguntó con la voz quebrada. «Tan seguro como puedo estarlo», respondió Esteban. «Y hay algo más». «Algo que vas a querer escuchar en persona. Porque si esto es cierto, Adrián, entonces ninguno de nosotros sabe en realidad lo que pasó aquella noche. Ni tú, ni Valentina, ni siquiera Mateo. La única que conoce la historia completa es la mujer a la que todos acabamos de condenar». Adrián cerró los ojos. En la otra habitación se escuchaba la risa de Mateo atendiendo a los clientes, ajeno por completo a que su pasado, su presente y su futuro estaban a punto de chocar en una sola tormenta. Y por primera vez, Adrián Lombardi comprendió que la verdad que había venido a buscar era apenas la punta de algo mucho más grande, mucho más doloroso y mucho más humano de lo que jamás imaginó. Adrián condujo en silencio hasta su oficina. Las palabras de Esteban le retumbaban en la cabeza como campanas. La única que conoce la historia completa es la mujer a la que todos acabamos de condenar. Durante días había construido una versión sencilla de los hechos, con una culpable clara y una víctima clara. Y ahora esa versión se le deshacía entre las manos. Cuando llegó, Esteban lo esperaba con el viejo libro de visitas abierto sobre el escritorio. Adrián leyó el registro con sus propios ojos. Una joven angustiada, que volvió semanas después buscando al bebé entregado durante la tormenta, que dijo estar arrepentida, a la que cerraron la puerta por no tener documentos. «Quiero hablar con esa administradora», dijo Adrián. «Olga Ferreira. Si todavía vive, necesito escucharlo de su boca». No fue fácil dar con ella. La mujer había envejecido en un pequeño departamento al borde de la ciudad, rodeada de fotos de niños que había cuidado a lo largo de toda una vida. Cuando Adrián le mostró el registro y le preguntó por aquella joven, los ojos de Olga se nublaron de inmediato, como si ese recuerdo nunca hubiera dejado de pesarle. «¿Cómo olvidarla?», murmuró. «Han pasado tantos años, y todavía sueño con esa muchacha». Llegó temblando, con los ojos hinchados de tanto llorar. Decía que se había equivocado, que quería recuperar a su bebé, que había vuelto en cuanto consiguió un techo donde llevarlo. Me suplicó que se lo mostrara. Y yo solo seguí las reglas. La anciana se cubrió el rostro con las manos. Le dije que sin papeles no podía probar que era la madre, que el caso ya estaba en proceso, que volviera con documentos.
Eran las normas de entonces, señor. Normas hechas para proteger a los niños de quienes querían hacerles daño. Pero esa noche entendí que las mismas reglas que protegen también pueden destrozar. Esa muchacha se fue deshecha y nunca regresó. Durante años me pregunté qué habría sido de ella y del bebé. Adrián sintió que algo se le partía por dentro. El bebé creció, dijo en voz baja. Es un buen muchacho. Y la madre vive una vida que construyó para huir de ese dolor. Olga lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Entonces dígale algo de mi parte. Por favor, dígale que aquella mujer que le cerró la puerta cargó su rostro toda la vida, y que nunca, ni un solo día, dejó de arrepentirse. Adrián salió de aquel departamento con el alma revuelta. La historia que creía conocer se había vuelto un laberinto sin culpables fáciles. Bianca había mentido, sí. Había abandonado, sí. Pero también había vuelto. Y la vida, con su crueldad ciega, le había cerrado la única puerta que pudo haberlo cambiado todo. Necesitaba entender por qué Bianca había escapado hacia una vida de lujo en lugar de seguir buscando. Y solo había una persona que podía contárselo. Esa misma tarde fue a verla. Bianca lo recibió en su departamento con el rostro demacrado. En los días transcurridos desde el restaurante, había perdido el brillo que la acompañaba siempre. Ya no quedaba en ella rastro de la mujer que humillaba camareras para sentirse poderosa. «Viniste a terminar conmigo en persona», dijo, con una sonrisa amarga. «Te lo agradezco. Al menos eso». «Vine a que me cuentes la verdad», respondió Adrián. «Toda. Desde el principio. Y esta vez no te voy a interrumpir». Bianca lo miró, sorprendida. Esperaba reproches, no oídos. Despacio, como quien abre una herida que cicatrizó mal, empezó a hablar. «Yo te dije que estaba sola en el mundo. Y era verdad», comenzó. «Lo que nunca te conté es de dónde venía esa soledad. Crecí en lugares como ese refugio, Adrián. Pasé de casa en casa, de mano en mano, sin que nadie me reclamara nunca. Aprendí desde muy chica que el cariño se acaba, que la gente se va, que lo único seguro es no apegarse a nada. Cuando te conocí, cuando quedé embarazada, tuve un miedo que tú jamás podrías entender. El miedo de criar a un hijo y arruinarlo como me arruinaron a mí». Hizo una pausa. Le temblaban las manos. «Esa madrugada, cuando me dijiste que estabas en aquel viaje de negocios del que no podías volver, me sentí más sola que nunca. El bebé lloraba sin parar. Yo no tenía dinero, no tenía a mi madre, no tenía a nadie. Y en mi cabeza, rota como estaba, me convencí de una mentira terrible, que él estaría mejor sin mí, que cualquier lugar sería mejor que una madre como yo. Lo dejé en esa puerta convencida de que le estaba salvando la vida. Pero volviste», dijo Adrián. «Volví». Los ojos de Bianca se llenaron de lágrimas. A las pocas semanas, cuando conseguí un trabajo, un cuarto, lo mínimo para empezar de nuevo, corrí a buscarlo. Iba a recuperarlo, Adrián. Iba a ser su madre. Pero me cerraron la puerta. Me dijeron que sin papeles no era nadie, que volviera con pruebas. Y yo no tenía pruebas de nada, porque lo había dejado sin una nota, sin un nombre, como una cobarde. Me echaron. Y algo dentro de mí se rompió para siempre ese día. Se cubrió el rostro. Cuando volví con un abogado, semanas después, ya era tarde. Me dijeron que el menor estaba bajo el cuidado de alguien que se había hecho responsable, que iniciar un reclamo podía arrancarlo de un hogar estable para meterlo en años de disputas. Me hicieron sentir que pelear por él era egoísta, que lo correcto, si de verdad lo amaba, era dejarlo en paz. Y yo, que ya me sentía la peor persona del mundo, les creí. Me convencí de que mi castigo era vivir sin él. Y para soportar ese castigo, construí una vida tan ocupada, tan llena de ruido y de lujo, que no me quedara un solo segundo para pensar en lo que había perdido. Adrián escuchaba sin moverse. Cada palabra desarmaba un poco más la ira que había traído consigo. «Te mentí a ti porque no soportaba la verdad», continuó Bianca. «Te dije que había muerto porque muerto era una palabra que la gente acepta, que no hace preguntas. Lo abandoné y no pude recuperarlo. Era una verdad que nadie me iba a perdonar, empezando por mí». Levantó la vista, con el rostro empapado. «No espero que me entiendas. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que jamás dejé de pensar en él, ni un solo día de mi vida». El silencio se extendió entre los dos.
Adrián tenía frente a sí a la mujer que lo había engañado durante años, y sin embargo ya no veía a una villana. Veía a una niña que nunca fue amada, convertida en una mujer que no supo cómo amar sin destruir. No era una justificación, pero era por fin la verdad. «Hay alguien más que merece escuchar esto», dijo Adrián al fin. «Pero antes, necesito que entiendas algo. La mujer que crió a tu hijo, esa a la que humillaste en el restaurante, ella también enterró un dolor para poder salvarlo. Y creo que ninguno de nosotros tiene derecho a juzgar a nadie hasta conocer ese dolor». Bianca lo miró sin comprender. «¿De qué hablas?». Adrián no respondió, porque esa historia no le pertenecía a él, le pertenecía a Valentina, y solo ella podía contarla. Esa noche, Adrián regresó al comedor La Cobija después del cierre. Encontró a Valentina sola, limpiando las mesas, con el cansancio de toda una vida cargado en los hombros. Le contó lo que había descubierto: el regreso de Bianca, la puerta cerrada, el arrepentimiento. Valentina lo escuchó en silencio, y cuando él terminó, se sentó despacio en una de las sillas, como si las piernas ya no la sostuvieran. «Así que también ella cargaba su propia herida», murmuró. «Toda mi vida la imaginé como una mujer sin corazón, y resulta que las dos lloramos por el mismo niño, cada una desde su propia oscuridad». Adrián se sentó frente a ella. «Valentina», dijo con suavidad, «hay algo que nunca le pregunté. Usted era enfermera, una buena enfermera, por lo que vi en aquel registro. ¿Por qué lo dejó? ¿Por qué terminó sirviendo mesas?». El rostro de Valentina se ensombreció. Era una pregunta que nadie le hacía nunca, porque nadie se acercaba lo suficiente para hacerla. Por un largo rato no dijo nada. Luego, con la voz más frágil que Adrián le había escuchado jamás, empezó a hablar. «Yo tuve un hijo propio», dijo, «antes de Mateo. Un niño que llevé en mi vientre, que amamanté, que vi dar sus primeros pasos. Se llamaba Tomás». Adrián contuvo el aliento. «Tomás nació con el corazón débil», continuó ella. «Los médicos me lo advirtieron desde el principio. Necesitaba una operación que costaba más de lo que yo podía ganar en muchos años de trabajo. Toqué todas las puertas. Pedí préstamos. Vendí lo poco que tenía. Supliqué en hospitales. Llené formularios que nunca llegaban a ninguna parte. Trabajé turnos dobles en el refugio cuidando a los hijos de otros, mientras el mío se apagaba en mis brazos. Y un día, sin más tiempo que perder y sin el dinero que hacía falta, la vida me lo arrancó». Una lágrima rodó por su mejilla, pero su voz se mantuvo firme, sostenida por la dignidad de quien ya lloró todo lo que tenía que llorar. «Dejé la enfermería porque no soportaba volver a ver morir a un niño sin poder salvarlo. Cada paciente pequeño me devolvía a Tomás. Renuncié, me alejé de todo, y pensé que mi vida había terminado junto con la suya». Levantó la mirada, y en sus ojos brilló algo parecido a la luz. Pero entonces, una madrugada de tormenta, antes de irme para siempre, escuché que golpeaban la puerta, y al abrirla, encontré a Mateo, un bebé que el mundo había soltado, igual que el mundo me había soltado a mí, y comprendí que quizás no había podido salvar a mi propio hijo, pero el destino me estaba dando la oportunidad de salvar a otro. Mateo no ocupó el lugar de Tomás, nadie podría, pero me devolvió la razón para seguir respirando. Adrián tenía el rostro bañado en lágrimas. Acababa de entender la magnitud de lo que esa mujer había hecho. No había recogido a Mateo desde la abundancia, sino desde el dolor más profundo que una madre puede conocer. Había convertido la pérdida de su propio hijo en la salvación de otro, y jamás le había pedido nada a nadie a cambio. «Por eso le di mi apellido», añadió Valentina, «porque cuando lo sostuve en mis brazos esa noche, me prometí que ningún hijo mío volvería a sentirse solo en este mundo mientras yo respirara. Tomás me enseñó a amar, y Mateo me dejó seguir amando. Los dos son míos, aunque a uno lo tenga en el cielo y al otro en la tierra». El comedor quedó en silencio. Dos personas, dos heridas, dos pérdidas que de algún modo se habían encontrado en un mismo muchacho. Pero el destino no había terminado de probarlos esa noche. El teléfono de Valentina sonó de pronto, rompiendo el momento. Era Mateo. Lo atendió con una sonrisa, esperando escuchar su voz alegre. En cambio, escuchó algo que le heló la sangre, la respiración agitada de su hijo, y de fondo, voces que no reconocía. «¿Mamá?». La voz de Mateo temblaba. «Mamá, una mujer vino a buscarme a la salida de la biblioteca.
Dice que tiene que hablar conmigo. Dice que me conoce desde antes de que yo naciera. Mamá, ¿quién es? ¿Por qué me mira así, como si me conociera? Me está asustando. A Valentina se le cayó el teléfono de las manos. Bianca no había podido esperar. Incapaz de seguir cargando el silencio, había ido a buscar a su hijo por su cuenta. Y ahora, sin que nadie pudiera detenerla, sin verdad preparada ni corazón protegido, Mateo estaba a punto de descubrir, de la peor manera posible, que la mujer que lo abandonó bajo una tormenta había vuelto a buscarlo. El teléfono quedó tirado en el suelo del comedor, todavía encendido, con la voz lejana de Mateo repitiendo un «Mamá, mamá, ¿estás ahí?», que a Valentina le atravesaba el pecho como una aguja. «Es Bianca», musitó levantándose de golpe. «Fue a buscarlo. Dios mío, fue a buscarlo ella sola». Adrián ya estaba de pie, las llaves en la mano. «¿Dónde está?» «La biblioteca del barrio». «Biblioteca Las Acacias, a unas calles de aquí». Valentina temblaba. «Tenemos que llegar antes de que ella le diga algo. Mateo no está preparado. Nadie lo preparó. Se va a romper». Salieron a la calle. El cielo, que llevaba toda la tarde cargado, se quebró justo en ese instante y una lluvia espesa empezó a caer sobre la ciudad. Valentina sintió un escalofrío que no venía del frío. Era la misma lluvia de aquella madrugada lejana, la misma que la había llevado hasta un bebé en una manta. El destino parecía empeñado en cerrar el círculo bajo el mismo cielo donde lo había abierto. Adrián condujo más rápido de lo que jamás se había permitido. Y mientras las luces de la calle se deshacían en los cristales empapados, Valentina rezaba en voz baja una sola plegaria. Que lleguemos a tiempo, que lleguemos a tiempo. Pero no llegaron a tiempo. A pocas calles de allí, bajo el alero de la entrada de la biblioteca, Mateo retrocedía paso a paso ante una mujer que lo miraba como si en su rostro estuviera escrito todo lo que ella había perdido. «Por favor, no te vayas», suplicaba Bianca con la voz rota por la lluvia. «Solo escúchame un momento. Te lo pido por lo que más quieras». «No la conozco, señora», respondió Mateo, apretando su mochila contra el pecho. «Usted me confunde con otro. Yo no tengo nada que ver con usted». «Sí lo tienes». Bianca dio un paso adelante, y el muchacho dio dos hacia atrás. «Mírame. Mírame bien. ¿No sientes nada? Yo te llevé dentro de mí. Yo escuché tu corazón antes que nadie en este mundo». Mateo se quedó muy quieto. La lluvia le corría por el rostro, mezclándose con algo que empezaba a arder detrás de sus ojos. «Eso no es verdad», dijo, y su voz ya no sonaba tan firme. «Mi mamá es Valentina. Ella me crió. Ella es la única que...» «Yo soy la que te dejó», lo interrumpió Bianca, y al pronunciar esas palabras pareció que el aire entero se detenía. «Yo soy la que te dejó en una puerta una noche como esta. Fui yo, Mateo. Llevo toda la vida cargando tu cara. Y no aguanté más. No aguanté un día más sin decírtelo». El muchacho sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. La mochila resbaló de sus manos y cayó al charco, pero él no la recogió. Miraba a aquella mujer desconocida que decía, con la convicción del que no miente, ser el origen de la herida más vieja de su vida. La pregunta que nunca se había atrevido a hacer en voz alta. ¿Por qué me dejaron? ¿Qué tenía yo de malo para que nadie me quisiera? «No», dijo, negando con la cabeza. «No, no, no. Usted está mintiendo. ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué ahora?» Fue entonces cuando un automóvil frenó junto a la acera y dos puertas se abrieron al mismo tiempo. «¡Mateo!». La voz de Valentina cortó la lluvia como un relámpago. El muchacho giró, y al ver a su madre corriendo hacia él, algo en su interior se desmoronó. Corrió a su encuentro y la abrazó con la fuerza de un niño asustado, aunque ya casi le sacaba una cabeza de altura. «Mamá, dile que no es verdad», rogó, escondiendo el rostro en su hombro. «Dile a esta señora que se equivoca. Dile que tú eres mi mamá, que siempre fuiste tú, que nadie me dejó en ninguna puerta. Dile, por favor». Y Valentina, que habría dado la vida entera por poder mentirle en ese instante, supo que había llegado el momento que tanto había temido, el momento en que ya no podría protegerlo de la verdad. Lo tomó del rostro con ambas manos, lo miró a los ojos, esos ojos que había visto crecer desde una madrugada de tormenta. «Mi amor», dijo, con la voz quebrándose en cada sílaba, «escúchame bien.
Yo soy tu mamá. Eso no lo cambia nada ni nadie, ¿me oyes? Nada. Te crié, te cuidé, te amé desde el primer segundo en que te tuve en mis brazos. Y voy a seguir siendo tu mamá, hasta el último día de mi vida. Pero Mateo empezó a temblar. Pero lo que ella dice también es verdad, murmuró Valentina, y 2 lágrimas se mezclaron con la lluvia en su rostro. Una noche, hace muchos años, alguien te dejó en la puerta del lugar donde yo trabajaba. Y esa persona es ella. El mundo de Mateo se partió en 2. Se separó despacio de Valentina, mirándola como si por primera vez no la reconociera del todo. ¿Tú lo sabías?, preguntó con un hilo de voz. ¿Sabías que me habían dejado y nunca me lo dijiste? Te lo iba a contar cuando fueras más grande, cuando fueras capaz de entenderlo sin que te destruyera, respondió ella, dando un paso hacia él. No quería que crecieras pensando que no te merecían. Quería que crecieras sabiendo solamente lo único que importaba, que eras amado. Mateo retrocedió. Le costaba respirar. Miró a Bianca, miró a Valentina, y en su rostro se libraba una batalla demasiado grande para un corazón tan joven. ¿Y por qué me dejaste?, le preguntó de pronto a Bianca, y la pregunta salió cargada de todo el dolor de una vida entera. Si me llevaste dentro de ti, si escuchaste mi corazón, ¿por qué me dejaste tirado en una puerta como si yo no valiera nada? Bianca se quebró por completo. Porque era joven, y estaba sola, y tenía tanto miedo que no supe hacer nada mejor, respondió entre sollozos. Pensé que estarías mejor sin mí. Pensé que cualquiera te cuidaría mejor que yo. Y me equivoqué, Mateo. Me equivoqué de la peor manera. Volví por ti. Te lo juro por mi vida. A las pocas semanas volví a buscarte, pero ya era tarde. Y me cerraron la puerta y... Volvió, confirmó una voz grave detrás de ellos. Todos se giraron. Adrián se acercaba despacio bajo la lluvia, con el rostro empapado, y una expresión que mezclaba el miedo y una ternura que no sabía cómo ofrecer. Mateo lo reconoció. Era el cliente del café, el hombre que había estrechado su mano días atrás. «Usted», dijo el muchacho confundido. «Usted estuvo en el comedor. ¿Qué hace aquí? ¿Qué tiene que ver con todo esto?» Adrián se detuvo a un paso de él. Por un instante, el hombre que dominaba salas de juntas, que negociaba fortunas sin que le temblara la voz, no encontró las palabras. Las buscó en algún rincón de su pecho, donde llevaba años guardando un dolor sin nombre. «Tengo todo que ver, hijo», dijo al fin, y esa última palabra se le escapó como un suspiro contenido durante demasiado tiempo. La mujer que te dejó esa noche no estaba tan sola como creía. Había alguien esperando a ese bebé, alguien a quien le dijeron que su hijo había muerto al nacer, alguien que te lloró durante años sin saber que respirabas, que crecías, que te convertías en este muchacho que tengo enfrente. Mateo abrió la boca, pero ningún sonido salió de ella. «Ese alguien soy yo», dijo Adrián, y dejó que las lágrimas cayeran sin vergüenza. «Soy tu padre, Mateo. No te abandoné. A mí también me mintieron. Y daría todo lo que tengo, hasta el último día que me quede, por recuperar el tiempo que nos robaron». El silencio que siguió fue más ensordecedor que la tormenta. 3 adultos, de pie bajo la lluvia, mirando a un muchacho de 17 años sobre cuyos hombros acababa de derrumbarse el peso de una verdad que ni siquiera ellos habían logrado sostener. Mateo dio un paso atrás, luego otro. Su mirada saltaba de uno a otro, incapaz de fijarse, como un náufrago que no encuentra ninguna orilla. «No», dijo con la voz temblando. «No puede ser. Esto no me puede estar pasando a mí. Mateo», susurró Valentina, extendiendo la mano hacia él. «Tranquilo, mi amor. Estamos aquí. Vamos a resolverlo juntos». «¿Juntos?». El muchacho soltó una risa amarga que partía el alma. «¿Quién es? ¿Una madre que me dejó tirado? ¿Un padre que aparece de la nada diciendo que soy suyo? ¿Y tú, mamá, que me ocultaste quién soy toda mi vida?». Las lágrimas le brotaban a borbotones. Yo creía que sabía quién era. Creía que era Mateo Cruz, el hijo de Valentina, el que iba a ser maestro, el que iba a sacarte de esas mesas. Y ahora resulta que ni siquiera sé mi propio nombre. «No sé quién soy». «Eres mi hijo», dijeron Valentina y Bianca al mismo tiempo. Y al escuchar esas 3 palabras saliendo de 2 bocas a la vez, Mateo sintió que algo dentro de él se rompía sin remedio. «¡Basta!», gritó,
llevándose las manos a la cabeza. «Déjenme en paz, todos. Necesito pensar. No sé, no puedo respirar. Mateo, espera». Adrián intentó acercarse, pero el muchacho ya había girado sobre sus talones y echó a correr. «¡Mateo!». El grito de Valentina se quebró en la lluvia. «¡Mateo, no!». Corrió tras él unos metros, pero el muchacho era joven, rápido, y la desesperación le daba alas. Su figura se perdió enseguida entre las calles mojadas, tragada por la cortina de agua y por la noche que caía sin piedad sobre la ciudad. Valentina se detuvo, sin aliento, con una mano en el pecho y el corazón desbocado. Adrián la alcanzó, y, un instante después, Bianca llegó junto a ellos, deshecha, con el maquillaje corrido y la respiración entrecortada. Los tres se quedaron allí, de pie bajo el mismo aguacero, mirando la esquina por donde Mateo había desaparecido. La mujer que lo había traído al mundo, la mujer que lo había salvado, y el hombre al que se lo habían arrancado. Tres personas que durante años se habían imaginado como enemigos, unidos de pronto por un único y devastador terror, el de perder, esta vez para siempre, al mismo muchacho. «Hay que encontrarlo», dijo Adrián con la voz tomada. «Ahora. No me importa cómo, no me importa lo que cueste. Esta noche no lo perdemos». «Él no conoce la mitad de las calles de esta zona», murmuró Valentina, con el pánico subiéndole por la garganta. «Nunca sale así, nunca corre sin avisar. Está fuera de sí. Si le pasa algo, si...». No pudo terminar la frase. La sola idea le cerró la garganta. Bianca dio un paso al frente. Por primera vez desde aquella noche en el restaurante, no había en ella ni rastro de soberbia, ni de cálculo, ni de la coraza que había usado toda su vida para no sentir. Solo quedaba una madre, tan rota y tan asustada como las otras dos. «Yo provoqué esto», dijo con la voz ahogada en lágrimas. «Yo no esperé. No tenía derecho a buscarlo así, lo sé. Pero por favor, déjenme ayudar a encontrarlo. Aunque sea lo último que haga en mi vida. Aunque después no quiera volver a verme nunca más. Déjenme buscar a mi hijo». Valentina la miró. En cualquier otro momento de su vida le habría dado la espalda. Pero la mujer que tenía enfrente ya no era la del salón de cristal. Era alguien que cargaba la misma herida que ella, sangrando por el mismo lugar. «Búscalo», dijo Valentina. «Búscalo con todo lo que tengas. Porque esta noche somos lo único que ese muchacho tiene, aunque él todavía no lo sepa». Y bajo una lluvia que parecía no querer terminar nunca, las dos madres y el padre se separaron en distintas direcciones, gritando un mismo nombre que rebotaba entre las paredes mojadas de la ciudad, mientras en algún lugar de esa noche, un muchacho corría sin rumbo, con el corazón hecho pedazos y una pregunta sin respuesta golpeándole el pecho. ¿Quién soy yo ahora? Lo que ninguno de los tres sabía todavía era que aquella carrera desesperada bajo la tormenta los llevaría, antes del amanecer, al lugar exacto donde todo había comenzado, y que allí, en la puerta donde una vez dejaron a un bebé, los esperaba la última y más inesperada revelación de todas. La ciudad entera parecía un laberinto de calles mojadas y nombres que rebotaban sin respuesta. Adrián recorría las avenidas en su automóvil, bajando la ventanilla en cada esquina para gritar. Bianca caminaba sin rumbo por los callejones, descalza ya, con los zapatos en la mano, repitiendo el nombre de su hijo como una oración desesperada. Y Valentina, empapada hasta los huesos, de pronto se detuvo en mitad de una plaza vacía. Algo dentro de ella se aquietó. Cerró los ojos, y lo supo. Sacó su teléfono con manos temblorosas y llamó a Adrián. «Sé dónde está», dijo, con una certeza que no admitía dudas. «Vengan al antiguo Hogar Santa Rosa, a la puerta de atrás. Es el único lugar al que iría». «¿Por qué ahí?», preguntó Adrián. «Si nunca supo que...». «Porque sí lo sabe, a su manera», respondió ella. «Cuando era pequeño lo llevé una vez. Le señalé esa puerta y le dije que ahí nos habíamos encontrado. No le conté lo demás. Solo le dije que ese era el lugar donde había empezado nuestra historia. Y los hijos, Adrián, aunque crezcan, siempre vuelven al lugar donde empezaron cuando ya no saben quiénes son. El edificio llevaba años cerrado. Las ventanas estaban tapiadas, la pintura se caía a tiras, y la maleza había trepado por los muros como si la naturaleza quisiera borrar lo que allí había ocurrido.
pero bajo el alero de la entrada trasera, encogido contra la madera vieja de la puerta, había una figura. Era Mateo. Valentina llegó primero. Valentina. Lo vio temblando, abrazándose las rodillas, con la mirada perdida en el mismo umbral donde, una madrugada idéntica a aquella, ella lo había sostenido por primera vez. Se acercó despacio, sin prisa, como quien se aproxima a un pájaro herido. Mateo. El muchacho levantó el rostro. Tenía los ojos enrojecidos, agotados de tanto llorar. «No sé quién soy, mamá», murmuró. «Vine aquí porque pensé que tal vez este lugar me lo diría. Pero no me dice nada. Solo es una puerta vieja». Valentina se sentó a su lado, en el suelo mojado, sin importarle nada más que él. «Entonces deja que te lo diga yo», respondió con ternura. «Esta puerta no es solo una puerta vieja. Es el lugar donde una mujer destrozada encontró una razón para seguir viviendo. Yo había perdido todo antes de esa noche. Había enterrado a un hijo. Había perdido la fe. Venía a despedirme de este lugar para no volver jamás. Y entonces escuché que golpeaban. Y al abrir estabas tú». Le tomó la mano. «Tú no me salvaste la vida después, Mateo. Me la salvaste esa misma noche. En el primer segundo en que te miré. No fuiste un niño abandonado. Fuiste el niño que me devolvió el alma». A Mateo se le quebró el llanto en el pecho. Apoyó la cabeza en el hombro de su madre, como cuando era pequeño. «Pero ella me dejó», dijo. «Y él dice que es mi padre. Es demasiado. No sé qué hacer con todo esto». «No tienes que hacer nada esta noche», respondió Valentina. «Solo tienes que saber una cosa, que el amor no se reparte como un pan, en pedazos cada vez más chicos. El amor se multiplica. Que aparezcan ellos no te quita nada de lo que tú y yo somos. Solo te suma lo que la vida te debía». Unos pasos se acercaron entre la lluvia. Adrián y Bianca habían llegado, y se detuvieron a una distancia prudente, sin atreverse a romper aquel momento sagrado entre madre e hijo. Fue entonces cuando Valentina hizo algo que nadie esperaba. Sacó de su bolso un paquete pequeño, envuelto en una tela vieja y gastada que había protegido durante todos esos años. Lo desdobló con cuidado. Era una manta diminuta, descolorida por el tiempo. «Esta es la manta en la que te encontré», dijo. «Nunca me deshice de ella. Y hay algo que jamás te conté, porque hasta hace muy poco yo tampoco lo entendía». Buscó en el dobladillo y extrajo, de una costura disimulada, un objeto pequeño que brilló apenas bajo la luz del alero. Una medalla antigua, de bordes desgastados. Bianca dio un paso adelante, y al verla, se llevó las dos manos a la boca. «La medalla de mi madre», susurró, con la voz hecha pedazos. «La cosí ahí esa noche. Era lo único mío que tenía valor. Lo único que me quedaba de una familia que nunca me quiso». Las lágrimas le bajaban sin freno. «La dejé contigo para que supieras, algún día, que no te estaba dejando con las manos vacías. Que te llevabas lo único que yo había amado en mi vida entera. Esa era mi forma de decirte que te quería, aunque no supiera cómo quedarme». Valentina extendió la medalla hacia Mateo. «La encontré cosida en la manta tiempo después de criarte», dijo. «Nunca supe de quién era, ni qué significaba. La guardé esperando este día, sin saber que lo esperaba. Es tuya. Siempre lo fue». Mateo tomó la medalla entre los dedos. Miró a la mujer que lo había dejado, y por primera vez no vio a una desconocida cruel, sino a una joven asustada que, en el peor momento de su vida, había tenido un único gesto de amor en medio de la desesperación. Entendió que el abandono no siempre nace del desamor. A veces nace del miedo de quien fue tan poco amado que no aprendió a quedarse. «Volviste a buscarme», dijo el muchacho en voz baja. «Mi mamá me lo contó. Volviste, y te cerraron la puerta». «Cada día de mi vida», respondió Bianca cayendo de rodillas frente a él. «No te pido que me llames madre. Ya tienes una, y es la mejor que el mundo pudo darte. Solo te pido que me dejes existir en algún rincón de tu vida, aunque sea pequeño, aunque sea el último». Mateo la miró largamente. Luego miró a Adrián, que esperaba con el corazón en la mano, y por fin se puso de pie, ayudando a Valentina a levantarse del suelo con la delicadeza de siempre, porque ni en el peor momento de su existencia olvidó cuidarla. «No voy a fingir que entiendo todo esta noche», dijo, con una madurez que estremeció a los tres adultos. «Estoy dolido. Voy a estar dolido un buen tiempo. Pero hay algo que aprendí de la mujer que me crió.
que guardar rencor es cargar una piedra que solo pesa para uno mismo. Cerró el puño sobre la medalla. No los necesito para saber quién soy. Yo ya sé quién soy. Soy el hijo de Valentina. Pero tal vez el corazón tenga lugar para más gente de la que yo creía. La lluvia comenzó a ceder, como si el cielo mismo hubiera estado esperando esas palabras. Lo que vino después no se midió en calendarios, sino en gestos. Bianca rompió su compromiso con Adrián pocas semanas más tarde. Comprendió, sin que nadie se lo pidiera, que su redención no estaba en quedarse con el padre de su hijo, sino en aprender a amar sin poseer. Buscó ayuda para sanar la niña rota que siempre había sido, y empezó a trabajar, en silencio y sin cámaras, en una casa de acogida para madres jóvenes a punto de rendirse, ofreciéndoles lo único que ella no había tenido: una mano antes de soltar al hijo. Adrián, el hombre que había construido un imperio sin mirar a nadie, aprendió a llegar temprano a casa, aprendió a escuchar, y usó su fortuna para crear un fondo que pagaba operaciones de corazón a los niños cuyas familias no podían costearlas. Lo llamó Fundación Tomás, en honor al hijo que Valentina había perdido por falta de lo que a Adrián le sobraba. Para que ninguna madre vuelva a enterrar a un hijo por no tener dinero, dijo el día que lo inauguró, con Valentina a su lado y los ojos llenos de lágrimas. Y Valentina nunca volvió a servir una mesa, no porque alguien la rescatara, sino porque su hijo cumplió su promesa. Cuando las hojas cayeron una vez más y Mateo se graduó, lo primero que hizo con su título de maestro fue tomar las manos cansadas de su madre entre las suyas y decirle: «Descansa, ahora me toca a mí». Dio clases a los niños que nadie quería enseñar, a los del fondo del salón, a los que llegaban con hambre y sin nadie. A cada uno le repetía lo mismo que su madre le había enseñado bajo aquel alero: que nadie nace para ser abandonado, y que el origen de una persona no decide su destino. Tiempo después, en una tarde cualquiera, las tres figuras que aquella noche se buscaron bajo la tormenta se reunieron de nuevo frente al viejo edificio. Ya no estaba tapiado, la Fundación Tomás lo había restaurado, y volvía a ser un refugio, lleno de luz y de voces de niños. Sobre la puerta trasera, una placa pequeña decía simplemente: «Aquí, una puerta que se abrió cambió 3 vidas para siempre». Mateo la leyó en voz alta, abrazado a Valentina, con Adrián a un lado y Bianca un paso más atrás, en el lugar exacto que ella misma había elegido, y que por fin le bastaba. «¿Saben qué entendí?», dijo el muchacho, mirando esa puerta que un día lo había recibido. «Que mi historia no empezó con un abandono. Empezó con alguien que decidió abrir. Y mientras haya en el mundo personas dispuestas a abrir la puerta cuando otros la cierran, ningún niño está perdido del todo». Valentina lo apretó contra su pecho. Tenía 2 hijos, uno en el cielo, que le había enseñado a amar, otro en la tierra, que le había enseñado que el amor no muere, solo cambia de manos. Y comprendió, mirando aquella puerta gastada bajo el sol, que la vida nunca le había quitado a un hijo para castigarla. Se lo había llevado para devolvérselo transformado, en la forma de un niño temblando bajo la lluvia, para que ella descubriera la verdad más simple y más grande de todas, que a veces el corazón que más ha perdido es justamente el que el destino elige para enseñarle al mundo lo que de verdad significa querer.